El título de la enseñanza de hoy es La voluntad de Dios es la reconciliación. La voluntad de Dios es la reconciliación. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se puede sentar? La voluntad de Dios es la reconciliación. La semana pasada, pues comenzamos con esta serie Conociendo la voluntad de Dios. Tuvimos como primera enseñanza comprobando la voluntad de Dios. Pues gloria a Dios. Sin dudas, el hombre tiene muchos pensamientos acerca de cómo quiere que su vida sea. Cada uno de nosotros que estamos aquí, pues tiene una idea de cómo quisiéramos que nuestra vida fuera. Trabaja mucho alrededor de sus planes, trabaja mucho alrededor de sus sueños, sus metas, sus deseos, y se desgasta toda su vida tratando de hacer su voluntad por encima de todo. Pero cuando este hombre viene a Cristo, todo cambia. Porque ahora no estamos ya sujetos a nuestra propia voluntad, sino a la voluntad de ¿quién? A la voluntad de Dios. Pero aunque sabemos que la voluntad de Dios es la que debemos hacer, nos cuesta mucho trabajo aceptarla porque en muchas ocasiones es contraria a la nuestra. Esta es la razón por la cual es de gran importancia la enseñanza pasada, porque nos enseña que a menos que presentemos, como cantamos hace unos minutos, que a menos que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, no podremos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y sin esa renovación no vamos a poder entender que la voluntad de Dios para con nosotros, escuche bien, siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Siempre. Mucho tiempo de nuestras oraciones, cuando oramos o si oramos, mucho tiempo de nuestras oraciones es usado en buscar o tratar de descifrar la voluntad de Dios para con nosotros en áreas donde no está directamente escrito en su palabra. De eso estoy haciendo un recuento pequeño para poder entrar en la enseñanza del día de hoy. Pero a la misma vez, poco esfuerzo hacemos en cumplir con esa voluntad de Dios que sí ya está escrita en su palabra. Hay muchas cosas que no son lícitas. En otras palabras, que puede que estén dentro de la voluntad permisiva de Dios. Hay muchas cosas que son irrelevantes, podríamos decir, las cuales no están directamente opuestas a la palabra de Dios, pero aunque no sean lícitas, no siempre nos conviene. Pablo lo dijo en una ocasión: todo me es lícito, mas no todo conviene. Y casi siempre usamos lo lícito como fundamento para obligar, entre comillas, para obligar a Dios que cumpla nuestra voluntad. Bueno, yo no veo nada malo con esto, Dios me lo tiene que dar. Es que yo no veo malo esto con aquello, Dios me lo tiene que dar. Yo no veo por qué Dios no me lo dé si no va en contra de su palabra. Es lícito, es permisivo, pero no necesariamente es para tu bien. Y como nosotros no vemos nada malo con lo que estamos pidiendo, pensamos que Dios tiene que cumplir nuestra voluntad, porque si su voluntad no está en contra de ella, ¿debe estar a favor entonces? Si Dios necesariamente no dijo no, ¿quiere decir que sí y que lo tiene que hacer? No necesariamente. Entender la voluntad de Dios en nuestras vidas es de gran importancia porque nos va a ayudar en nuestro propio caminar con Dios. Cada uno de nosotros tenemos una carrera por delante. Todos vamos en un maratón, vamos corriendo pacientemente esta carrera, puestos los ojos en Jesús. Pero cada uno de nosotros va por un carril diferente. Cada uno de nosotros tiene una voluntad de Dios para su vida, dentro de la que vamos a hablar en esta serie, que debemos someter nuestro corazón a ellas, porque la voluntad de Dios para tu vida no es la misma que para la mía. Parte de entender esa voluntad de Dios tiene que ver con la prioridad de Dios para con los hombres.
incluyendo cristianos y no cristianos. La voluntad de Dios para con todos los hombres, primera, primordial, la más importante de todas, ¿cuál es? La reconciliación. Podemos decir la salvación. Reconciliación, usé ese término porque quiero aplicarlo a cristianos y a no cristianos. Es la reconciliación. El plan de Dios para toda la humanidad es que los hombres sean salvos. La caída del hombre en el jardín del Edén no fue un evento que tomó a Dios por sorpresa. Mucho antes de la fundación del mundo, Primera Pedro nos dice que el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo, había sido destinado porque Dios sabía que el hombre habría de pecar y fue manifestado al mundo por amor a nosotros. ¿Cuándo fue destinado el Cordero de Dios? Antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera, sea la luz, ya el Cordero estaba destinado. A causa del pecado del hombre, tal fue separado de la comunión con Dios. Por ende, el hombre entró en un estado de muerte espiritual, separación de Dios, y esta es la razón por la cual después que tanto el hombre como la mujer comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, antes de que comiesen del árbol de la vida eterna, Dios los saca del huerto o del jardín. ¿Para qué? Para que no coman de ese fruto ahora eterno y queden en esa condición caída y de muerte espiritual para toda una eternidad. De haber hecho eso, ni yo, ni usted, ni yo podíamos tener la oportunidad para salvación. Pero Dios, en su infinita sabiduría, misericordia y gracia, los saca del huerto. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios era la redención de los hombres. ¿Por medio de quién? De Cristo. Nada más puede salvar al hombre que Jesús. Jesús es el único camino al Padre. Fuera de Él no hay otro. Este Cordero perfecto debía derramar su sangre en la cruz para comprar nuestra redención y tomando nuestro lugar, nos dio la oportunidad de que creyendo en su sacrificio, tal como vamos a leer en unos segundos, seamos reconciliados para con Dios. Esto es un pasaje muy conocido por muchos, aún no cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, sino para, podríamos decir, reconciliarlo por medio de Él. Mire, cada semana que venimos a orar, aquellos que hacemos el esfuerzo de venir, cada semana que venimos a orar, hay peticiones de sanidad, hay peticiones de provisión, hay peticiones, de que Dios tenga cuidado, de que Dios pues supla nuestras necesidades, cualquiera que se pueda presentar. Pero cada vez que oramos, oramos desde el punto de vista de ¿qué es más importante para Dios por medio de esta necesidad? Así deberíamos orar. ¿Cómo Dios se quiere revelar a nosotros? Por medio de esta situación. Porque si simplemente decimos, Señor, pues suple la necesidad y Dios la suple, a lo mejor no entendemos la razón por la cual estuvimos ahí en el primer lugar. ¿Qué es más importante para Dios? No para mí, para Dios, por medio de esta necesidad. O, otra pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios en medio de esta petición? ¿Cuál? Bueno, eso depende de la persona que haga la necesidad, o que tenga, la necesidad. Usted puede que se pregunte, pastor, ¿será que debemos orar de manera diferente si la persona es salva o no? La respuesta es sí. Sí. Si usted lee la Biblia, especialmente en los evangelios, tales relatan el ministerio de Jesús mientras estaba en la tierra, podrá haber algunas instancias donde esto fue así. En algunas ocasiones, cuando había alguien enfermo y Jesús lo sanaba, junto con esa sanidad encontramos las palabras, tu fe te ha salvado. No sanado, salvado. O tus pecados también te son perdonados.
Si solamente la sanidad física fuera la primaria voluntad de Dios, no habría necesidad de perdón de pecados. Si lo más importante para Dios es que usted y yo seamos sanos, prósperos, famosos, ¿qué más? Póngale, excepto salvos, pues no tenemos necesidad entonces de perdón de pecados. Pero ese no es el caso. Porque la sanidad física no es el problema fundamental del hombre. Aunque claro, el que está enfermo lo siente o lo nota como que es lo más importante, pero no es lo más importante. Si la mayor necesidad de los hombres fuera la economía, Dios hubiese enviado un CPA, un contable, para cargarle todo el problema económico del mundo. Si la mayor necesidad de los hombres fuera la sanidad física, pues Dios hubiese enviado ¿a quién? A un médico, a un doctor. Si la mayor necesidad de los hombres hubiese sido la injusticia, pues Dios hubiese enviado a un activista. Pero como la mayor necesidad de los hombres, primaria, la razón por la cual Jesús va al madero era la salvación de ellos, entonces Dios envía a un Salvador. Por esta razón tenemos que entender que lo que Dios busca primeramente por encima de todo es la salvación de todos los perdidos, la reconciliación para con los pecadores. No que Dios tenga que reconciliarse con ellos porque Él no ha pecado, no, para que ellos se reconcilien con Dios. El llamado de Pablo, eventualmente en la carta a los Corintios, dice: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Es el llamado al pecador a que regrese otra vez a la comunión con Dios. Y aunque Dios no esté en contra de sanar enfermos, lo más importante para Dios es la salvación de sus almas, porque en la eternidad no habrá enfermedades ni necesidades. A lo mejor usted llega a la iglesia hoy con $25,000, pero gloria a Dios que hizo el esfuerzo de venir, con achaques, con dolores, con molestias, con gemidos. Pero un día entraremos por las puertas del cielo sin ningún tipo de excusa para estar ahí. Pero hasta ese día, no podemos perder de vista que lo primordial para nosotros no es la sanidad, es la reconciliación con Dios. Si en los tiempos de Jesús las personas tenían suficiente fe como para ser sanas, de seguro tenían suficiente fe como para ser salvas. De ahí, pues, la gran mentira del evangelio de la superfe que dice que, bueno, Dios no te sanó porque no tienes suficiente fe. Hermanos, por muy pequeña que sea su fe, aunque sea así pequeñita como un grano de mostaza, no sé de qué tamaño es el grano de mostaza, pero pequeñita. Si usted tuvo suficiente fe como para ser salvo, créame que tiene suficiente fe para ser sano. Ahora, ¿cae dentro de la voluntad de Dios? A lo mejor sí, a lo mejor no. Completamente irrelevante. Le digo con lo más dulce que pueda decirle. De esta a la eternidad, si algo vamos a sufrir va a ser problemas, dificultades, dolores y demás. Esta es la razón por la cual Jesús, juntamente con la sanidad, también extiende la salvación. Ahora, Jesús no hizo así con todos. Lo hizo especialmente con aquellos que no le conocían. A la suegra de Pedro, que de eso hablaremos un poco más adelante, Jesús la sanó y ahí quedó todo. No le dijo: tu fe te ha salvado, mujer, tus pecados te son perdonados. No, se entiende que quizás, como era judía, conocía al Señor, pero quizás otros no. Ahora, regresando a la oración de acuerdo si la persona conoce a Dios o no, tenemos que aclarar que aunque nosotros querramos que Dios sane a cierta persona o supla cierta necesidad, lo que nosotros queremos muchas veces puede ser diferente a lo que Dios quiere. La voluntad nuestra, la de Dios, en situaciones así, suele ser un poco diferente. Toma rumbos diferentes. ¿Nosotros qué vemos aquí en la tierra? ¿Qué vemos? El sufrimiento momentáneo, cara a cara. Cuando alguien me dice: ay, me duele aquí, usted le ve los gestos, usted siente el dolor en su voz,
usted ve la agonía por la cual está pasando y dentro de uno, ay Señor, sánalo. Que sea aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vemos. Queremos que la persona deje de sufrir. Se me cayó el aire ahí, me quedé sin aire. Pero Dios ve esto desde otra perspectiva, porque el sufrimiento temporal, escuche, no es nada comparado con el sufrimiento eterno para aquellos que no conocen a Dios. Usted y yo estamos aferrados a lo que vemos, pero Dios tiene una vista mucho más lejana. Él ve el panorama mejor. Y Dios sabe, bueno, si te sano aquí, 600 años después, le estoy exagerando, 600 años después vas a hacer tal cosa, ¿no? Para darle un ejemplo simplemente, si usted recuerda cuando Dios entra a su pueblo a la tierra prometida, va y le dice a Saúl, vaya, rey Saúl le dice, ve y destruye a todos los amalecitas, mátalos a todos. La persona que lee eso por primera vez dice, Dios es horrendo, ¿cómo es que Dios mandó a matar a todos, hasta a los niños? Bueno, años antes, ¿qué había sucedido? Los amalecitas habían salido por la retaguardia de Israel y habían atacado desde atrás. ¿Quiénes iban detrás? Las personas ancianas, los enfermos, las mujeres embarazadas y los niños pequeños. Los hombres de guerra iban al frente. Y Amalek entró por detrás e hizo gran destrucción. Y Dios le dijo a Moisés y a Josué, cuando entren a la tierra que yo les dé, van a regresar a destruir esta gente. ¿Y qué fueron? Destruyeron algunos, qué sé yo, y demás. ¿Qué sucedió después? 500 años, un descendiente de ese rey Agag, en el tiempo de Esther, si usted lee la historia, quería matarlos a todos en un mismo día. Nosotros, pues no vemos el panorama, pero Dios sí. Y Dios sabe qué hacer con la sanidad y qué no hacer con la sanidad. Y estoy tomando la sanidad como un ejemplo. Pueden ser muchas otras áreas. El sufrimiento y el dolor son consecuencias del pecado. No personal, de lo que sucedió en el jardín del Edén. No fue idea de Dios que el hombre sufriera, pero Dios usa el sufrimiento como herramienta para traer reconciliación. Dios en muchas ocasiones usa el dolor y el sufrimiento no para castigar a los hombres, sino ¿para qué? Para que los hombres le busquen a Él. ¿Cuándo va usted a un doctor? ¿Cuando se siente bien? Cuando está todo bien, usted se levanta, me siento como un niño de 10 años. ¿Tengo que ir al doctor? No, usted no. ¿Cuándo es que va al doctor? Cuando ya no se puede ni parar, probablemente. Los hombres. ¿Cuándo va al doctor? Cuando ya la mujer lo agarra por la oreja y lo lleva al doctor. Porque si no, yo estoy bien, no me duele nada. Y tiene un pie por allá y un brazo partido por acá. No, yo estoy bien. Lo mismo, Dios a veces usa el sufrimiento y las enfermedades para voltear los ojos a Él. Si Dios, según Eclesiastés 3:11, si Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres, tanto en el suyo como en el mío, entonces esta eternidad nos impulsa a querer preservar nuestra vida lo más que podamos. Esta es la razón por la cual desechamos el sufrimiento, el dolor y la angustia, porque nuestro corazón anhela el bien por todo el tiempo que tengamos de vida. No queremos dolor, no queremos sufrir, nada de eso. Tratamos de evitarlo. El dolor y la angustia, juntamente con los gemidos, son simplemente un ayo, un maestro, un guía que levanta nuestra cabeza y apunta a nuestra reconciliación con Dios, el cual ha prometido que en el cielo nuevo y la tierra nueva no habrá ni llanto ni dolor, ni lágrimas ni sufrimiento, solamente justicia y paz. Esta es la razón por la cual usted y yo, cuando nos sentimos mal, tomamos medicinas para mejorarnos. Porque dentro de nosotros hay algo que es que yo quiero preservar mi vida para durar más. Es que yo quiero pues ser cuidadoso. Esta es la razón por la cual usted cuando va a cruzar la calle mira para ambos lados, asegúrese que no viene nada para poder extender su vida. Amén. Usted no dice, no, Dios me cuida y cruza la carretera. Ni tampoco hace nada indebido para acortar sus días. Esto es innato en el hombre.
Si ahora mismo cae un trueno, un relámpago o algo sucede y un ruido, usted probablemente por inercia o por reflejo va a cubrirse. ¿Por qué? Porque eso Dios lo creó para autopreservación de su vida. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de todos los hombres. Queremos durar lo más que podamos. ¿Sí o no? Por eso cuando viene el sufrimiento y el dolor, apunta a qué. Tiene que haber algo mejor que esto. Tiene que haber algo más, ¿cómo podríamos decir? Tiene que haber algo mejor que simplemente pastillas para quitar el dolor o para cubrir el dolor. Tiene que haber un tipo de sanidad perfecta donde ya yo no sufra. ¿Sabe dónde es? Del otro lado de la eternidad. Cuando oramos por las necesidades de aquellas personas, escuche bien, que no le conocen. Ahí no cabe usted. Si usted es cristiano, aquí no. Pero para que nosotros tengamos un mejor entendimiento de cómo orar. Cuando oramos por las necesidades de aquellas personas que no le conocen, nuestra oración es que juntamente con la respuesta a sus oraciones, reciban también el conocimiento de Cristo para que sean salvos. Yo no sé usted, así oro yo. Señor, te pido que sanes a fulano de tal, que traigas sanidad, que se sigan mejorando, pero que uses esta situación para que te conozcan. Hermano, porque a fin de cuentas, si son sanados aquí, pero no conocen al Señor, ¿de qué les sirve? ¿De qué les sirve? Nuestra vida aquí en la tierra, comparada a una eternidad, hermanos, es 1 centímetro comparado con 100 kilómetros de distancia. Y ni siquiera se compara. Nuestra oración es que juntamente con la respuesta que Dios le otorgue, también conozcan al Señor. Que por medio de su dolor o situación puedan ver a Cristo detrás como la esperanza de gloria. La salvación del alma es mucho mejor que la sanidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque la enfermedad, las tentaciones, el pecado, el sufrimiento y la muerte, ¿sabe dónde terminan? Aquí. Aquí, en esta tierra, aquí. Ellas no entran al cielo, se quedan aquí. Estos tienen poder aquí en la tierra hasta el día en que Dios los echa a todos ellos en el lago de fuego y azufre, que nunca se extinguirá. Pero más allá del sufrimiento está la eternidad sin dolor, sin lágrimas, sin enfermedades y sin muerte. Ahí estamos con nuestros ojos puestos. Aunque aquí nos levantemos en la mañana y digamos, ¡ay! Me duele todo. Bueno, habrá un día, hermanos, donde nada le va a doler. Y no tendrá excusa para adorar a Dios. Ahí nadie le va a decir, hermano, aplaude que no es que me duele el brazo, es que estoy cansado. No, nada de eso va a existir. Y esa voluntad de Dios es para todos los hombres. Es la principal razón o la única razón por la cual Jesús vino a esta tierra. Vaya conmigo, bueno, ya no vamos a regresar a Juan. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículo 32. Marcos 1, 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. Era una campaña de sanidad, parece. Y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuándo? Muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Ahora escuche, no estoy haciendo énfasis en la oración. Quiero que vea algo. Y le buscó Simón. Vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuándo? Muy de mañana, cuando estaba aún muy oscuro. Y le buscó Simón y los que con él estaban hallándole, le dijeron, todos, ¿qué? No del verbo en presente, te buscan. ¿A qué hora?
aún de noche, muy oscuro, ¿no? Todos te buscan. Imagínense ese pueblo. Y 38, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos. En otras palabras, salgamos de aquí. Para que sane también allí. Dice, vamos a los lugares vecinos para echar fuera demonios allí. ¿Dice? No. Vamos a los... ¿Tiene su Biblia? Ok. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, punto y coma, porque para esto he venido. ¿Jesús acaso no vino a sanar enfermos? Los sanó mientras estuvo aquí, a muchos de ellos. No vino principalmente para echar fuera demonios, echó a muchos fuera. No vino para multiplicar el pan y los peces y demás, sí, lo hizo en ocasiones. Pero ¿para qué vino Jesús? Para predicar. ¿Qué? La reconciliación. Aquí vemos a Jesús que apenas comienza su ministerio. Bueno, Marcos, el evangelista, pues hace el ministerio de Jesús bien, ya desde el primer capítulo está haciendo milagros. Mateo se demora un poco más, Mateo es más detallado, es más pausado, Marcos va directamente. Pero aquí Jesús apenas comienza con su ministerio. Ya llamó a sus primeros discípulos, entra en una sinagoga, y lo puede leer todo en el capítulo 1. Entra en una sinagoga en Capernaum, sana a un hombre de un espíritu inmundo. Esto muestra su poder sobre los espíritus. Después los discípulos mismos preguntan, ¿qué hombre es este? Que tiene autoridad. De repente se difunde toda su fama por la región. Me imagino que todos aquellos de aquella ciudad que eran atormentados por espíritus inmundos, recuerden, en aquellos tiempos no había nada de eso de sanidad y echar fuera demonios. No se podía. Los fariseos no podían. Ahora estas personas que estaban siendo atormentados por enfermedades diversas y por demonios, tenían esperanza de sanidad y de liberación. Si ahora mismo usted está aquí y usted tiene un problema o una situación y le dicen en Orlando o en Miami o en Chicago o en Alaska, hay alguien que te pueda resolver tu problema así, probablemente usted agarre así y se vaya para allá. Es normal. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Queremos durar lo más que podamos. Saliendo de la sinagoga, entonces, fueron a casa de la madre de Simón. Allí sana a la suegra de Simón, de Pedro. Y al caer la tarde, les habían traído muchos enfermos de diferentes enfermedades, muchos endemoniados, dice, y los sanó a todos. La Biblia nos dice que su fama se difundió por toda esa región. Y yo pregunto, ¿qué fama cree usted que se difundió? La fama de Jesús como qué? Como sanador, ¿cómo qué más? Libertador, proveedor, etc. La fama de ser alguien que sanaba enfermos, sacaba demonios. Y de seguro esa fama atrajo a muchos para ser sanados de todas sus enfermedades. Mire, el hombre por lo general viaja tierra y mar por conseguir aquello que necesita o que quiere. Ya sea sanidad física o liberación de un espíritu inmundo. Y esto fue lo que sucedió en esta región. Es una de las razones por la cual usted ve por ahí campañas de sanidad o de milagros. ¿Cuántas personas van? Muchas. Usted probablemente ha ido a alguna de ellas en el pasado. Por eso es que estas campañas atraen a tantas personas. Si le cambiamos el nombre a la iglesia y le ponemos aquí, no sé, sea creativo, ya para de sufrir, está rayado, es otro, no sé. Aquí hay milagros, aquí no hay enfermedades. Esto comienza a repletarse, por lo menos la gente viene. Aquí es cierto que no hay, porque la gente busca eso, lo terrenal. ¿Por qué? Porque el énfasis es obtener el bien de este lado de la eternidad. Pero en el momento que reciben, sí reciben.
esa sanidad o esa liberación, ya nunca más regresan a la iglesia ni se convierten al Señor. Fue una transacción que hicieron muchos falsos maestros, por así decir. Venga al Señor, denle una buena ofrenda y el Señor lo va a sanar. Y a veces Dios sana, no por la ofrenda, por la fe de esa persona. Quiero que esté claro. Para que esa persona después no tenga excusa de decir, bueno, sí, yo sé que hubo un milagro, pero Dios no existe. No, así me salvó Dios a mí, a través de una sanidad. Y en los momentos, al principio de mi caminar con el Señor, que traté de hacer, o de, ¿será que Dios es real? ¿Será que Dios? Siempre Dios me regresaba esa sanidad. Y dije, no, pues, Dios es real. Dios es real. Pero hay gente que no, hay gente que recibe de Dios y como mismo recibe, ahí se sigue andando. Y quizás, estas personas viven el resto de sus vidas sanos o libres de demonios, pero al final de sus vidas van al castigo eterno porque estos ministros, y puse aquí ministros entre comillas, porque estos ministros le enfatizaron que Dios quería sanarlos o librarlos de espíritus inmundos, pero nunca les dijeron que lo principal y más importante de la voluntad de Dios para con ellos era la reconciliación con Él. Con el mismo Dios que los había sanado. Qué bueno que Dios te sanó, qué bueno que Dios proveyó, qué bueno que Dios hizo por ti, pero ¿le conoces como tu Señor y Salvador? No, pues lo has perdido todo. Lo has perdido todo. Y por eso, este pasaje que acabamos de leer es tan importante, porque por encima de todas las sanidades y liberaciones, Jesús mismo dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique. ¿Predica qué? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Evangelio nunca ha cambiado. Y le añade, porque para eso he venido. Mire, no podemos perder de vista que la naturaleza caída del hombre se va a enfocar en buscar todo lo que pueda hallar, mientras no sea a Dios. Una naturaleza caída no anhela a Dios, ni anhela la voluntad de Dios. Si de por sí ya el cristiano le batalla con la voluntad de Dios. El hombre, por tanto, trata de alcanzar todas aquellas cosas que le proporcionan satisfacción, aunque sea temporal. Este hombre trata de llenar sus manos con todo lo que puede, mientras puede, y trata de llenar y crecer sus graneros, ignorando que un día tendrá que dar cuenta por su alma. Usted conocerá la historia. Aquel hombre rico que sus graneros se multiplicaron y dijo, están tan grandes, ya no tengo dónde ponerlos. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a construir unos más grandes. Y Dios le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y esto que has construido, ¿de quién será? Y cuando ese día llegue, ¿qué podrá presentar delante de Dios? Señor, mira cuántos graneros hice. Mira cuánta prosperidad he tenido. Mira el tamaño de mi cuenta de banco. Mira el tamaño de mi casa. Mira cuántos carros tengo. ¿Eso es lo que le vamos a presentar a Dios? Jesús en una ocasión dijo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿De qué le aprovecha? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Eso está en Mateo 16, 26, si está tomando notas. Esto es lo que el hombre natural, y escuche, y en muchas ocasiones, cristianos también hacen. Buscan ganar todo el mundo, las riquezas, la fama, la gloria, el primer lugar en las fiestas, el favor de los hombres. En fin, todo aquello que tiende a corromperse y a llenarse de moho, es lo que el hombre busca. Y aunque estas cosas no son malas en sí, le vuelvo a reiterar, no es la primordial voluntad de Dios para con ellos. No lo es.
¿Estamos en contra de que Dios prospere? Absolutamente no. ¿Estamos en contra de que Dios sane? Absolutamente no. ¿Estamos opuestos a que Dios haga a favor de...? No, para nada. Pero estamos en contra de presentar todas esas cosas como lo máximo, la máxima prioridad de Dios. No, no lo es. Usted probablemente ha experimentado esto con sus compañeros de trabajo, de escuela, vecinos o familiares, los cuales no tienen problema alguno con que Dios los bendiga, ¿verdad que no? ¿Nunca ha tenido esa oportunidad de hablar con familiares? Si le puedo orar por ti para que Dios te bendiga. Y dígame, ¿cuántos les han dicho, no, yo no quiero que Dios me bendiga? Ah, sí que sí. ¿No tienen problema con eso? Usted les ofrece orar por ellos para que Dios les multiplique, ellos jamás dirán que no. Si están enfermos y usted ofrece orar por ellos para que Dios haga un milagro, ¿qué le van a decir? No le van a decir que no. Al contrario, lo van a buscar a usted. Nunca le hablan en el trabajo, pero se enteraron que son cristianos y están pasando por algo y van a usted, oye, mira, yo escuché algo que tú tienes relación con Dios. ¿Tú pudieras orar por mí? Porque tengo esta situación. Y aunque nunca han escuchado a Dios, no están opuestos a que usted le diga, ¿puedo orar por ti? Lo van a recibir. Pero en el momento que usted le habla acerca del siglo venidero, usted puede terminar la oración diciendo, Señor, bendícelo hasta que se le revienten los bolsillos de dinero. Y la persona va con los ojos cerrados así, gloria a Dios. Siento que Dios me está hablando. Y en el momento que usted en la misma oración, Señor, pero si no le das, pero que te conozca, que sepa que necesita un Salvador, ya, ahí se enfría todo. ¿Ya? En el momento que le habla del siglo venidero, de la eternidad que se avecina, de la condición de su alma y que Dios quiere que esa persona sea, no, sobre todas las cosas, reconciliada con Él, hasta ahí llegó la conversación. Hasta ahí. La próxima vez que lo vean en el trabajo lo van a evitar. ¿Y por qué? Yo pregunto, ¿por qué? Porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. No es que aborrezcan las tinieblas, no es que digan, no, es que no quiero. No, las aman, pero aman más las tinieblas. Simplemente quieren el beneficio de la luz, pero no quieren andar en luz. Prefieren el bien de este lado de la eternidad, aunque se pierdan el castigo eterno en el otro lado de la eternidad. Y usted, cristiano, como yo, a ese es el mandato que Dios nos ha encomendado. A predicar el evangelio de salvación y de reconciliación. Para que los hombres no se pierdan. Claramente no todos van a creer, no todos van a recibir el mensaje, pero no puede quedar de nosotros. No puede quedar de nosotros. Según Dios nos dé la oportunidad, hermanos, seamos intencionales con eso. No tiene que caerle atrás a las personas. Usted le predicó a un familiar suyo y no quiso escuchar, Dios le da otra vez la oportunidad, hágalo. Pero si Dios más nunca le da la oportunidad, no se caque con eso, su oportunidad tuvo. Dios tratará con él de otra manera. A lo mejor su trabajo fue simplemente sembrar. Alguien más regará. El crecimiento lo dará Dios. Nosotros como cristianos debemos estar apercibidos de esta voluntad de Dios para con los hombres, porque esa reconciliación es lo que más Dios desea de nosotros y para nosotros. Por eso es tan dañino cuando predicadores cambian el enfoque de lo que Dios en verdad quiere, lo cual es la reconciliación. Esta reconciliación se obtiene por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Tomemos por ejemplo el falso evangelio de la prosperidad. Yo no le pondría evangelio, pero bueno, ya todos lo conocen de esa manera. ¿Qué promete a los hombres? Riquezas, salud. Si estamos hablando del evangelio de la superfe, pues declaración, písalo, tócalo, úngelo, todo será tuyo. Dios trabaja para nosotros, en otras palabras. Promete riqueza, salud, mucha prosperidad. Y pregunta, ¿qué desea el hombre por naturaleza? Exactamente eso. Si encuentran a un Dios, no es de la Biblia, pero si encuentran a un Dios que le pueda propiciar esas cosas, a ese sirven. Y esta es la razón por la cual tales iglesias, y voy a poner aquí iglesias entre comillas,
están abarrotadas de personas. Mire, cada vez que paso por frente de una de esas iglesias, ya por el nombre uno las conoce. Ya por nombre. Ya uno ve el nombre y dice, ¡ah! ¿No? Ahí en Sarasota hay una iglesia, a veces cuando trabajaba todavía en lo secular, que pasaba por ahí, se llamaba triple unción. Decían, no, pues ya ni siquiera doble unción, triple unción. No. Ya la gente no se conforma con una doble unción. Cada vez que paso por el frente de alguna de estas iglesias, otra vez, entre comillas, veo sus edificios, veo sus instalaciones, veo la cantidad de personas que fielmente asisten a estas iglesias, porque según el tamaño del edificio, pues es más o menos el tamaño proporcional de las personas que asisten. Cada vez que veo esto pienso, ¿qué sucedería si en verdad se predicara el evangelio de salvación y se llamara a las personas al arrepentimiento de pecados por encima de las añadiduras? ¿Qué sucedería con esas iglesias? Lo más probable es que muchas personas se irían de allí. Quizás. Ahora, no es el caso, no quiere decir que todas las iglesias de sana doctrina son pequeñas, ni tampoco todas las grandes son falsas. No, pero en su gran mayoría es el caso. Estos falsos maestros y falsos predicadores enfatizan que lo que Dios quiere para sus vidas es solamente el bien. ¿Usted se imagina si invitaran a Job a predicar en esa congregación? ¿Qué diría Job? Así estoy lleno de llagas. Vengo a hablarles de la bondad de Dios. ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? ¿Qué sucede cuando Dios quita? ¿Todavía bendices el nombre de Dios? De ese Dios quiero hablarles a ustedes, diría Job. La gente se iría ahí. No, yo así, no. El Dios que yo sirvo, ok. Ese solamente quiere el bien para mí. No, Dios quiere tu salvación. ¿Cómo llegues ahí? Completamente irrelevante. O lleno de llagas o sanito. Pero esa no es la prioridad de Dios. Es la salvación la prioridad de Dios. Es la reconciliación. Estos predicadores o falsos maestros enfatizan que Dios quiere solamente el bien. Si estás pasando por un momento difícil, si tienes una enfermedad, porque estás en pecado y tienes que hacer algo al respecto. Y ellos piensan que Dios quiere darle mucha salud, quiere darles todo lo que sus labios confiesen. Usted se imagina, por un momento, piensa. Iba a mencionar aquí una película para hacer la relación, pero no la voy a mencionar. Pero usted se imagina si Dios nos diera todo lo que nuestro malvado corazón desea. Piense por un momento que ahora mismo, supongamos, Señor, que no sea así, pero que ahora mismo Dios le diga, todo lo que me pides, ahí está concedido. O que Dios le diga, mira, el lunes es el día del Señor y de 2 a 4 lo que pidas, yo te lo voy a dar. ¿Usted se imagina si Dios hiciera eso? De seguro, si Dios nos diera todas las peticiones de nuestros corazones, aunque fueran malvados y perversos, aquí en esta congregación, y la gente le pregunta, oye, tremendo carro que tienes. No, es que oré al Señor el domingo y el lunes me lo trajeron, el dealer me lo trajo aquí. No debo nada, mira, todas las casas que yo quería, en la playa, en el bosque, hasta en Marte, donde están tratando de poner la población, allá tengo hasta casas. Y eso porque cuando fui a la iglesia el otro día, a la iglesia donde yo voy, Dios contesta todas nuestras peticiones. ¿Cuántas personas cree usted que estarían aquí el próximo domingo? Mira, usted tendría que llegar aquí a las 6 de la mañana para poder entrar. ¿Sí o no? Y yo pregunto, ¿acaso eso es lo que Dios quiere? De seguro la iglesia estaría llena de personas. No creo que habría inconversos en el mundo si Dios contestara todas nuestras peticiones como queremos. No habría inconversos, no habría. Pero aunque estas iglesias estuvieran abarrotadas de personas, ¿qué sucedería con el cielo? ¿Cuántas personas cree usted que irían al cielo? Si solamente están buscando lo terrenal aquí, si solamente usan a Dios como instrumento para
añadirse algo a sus vidas. Es solamente alguien al cual yo le pido y me da. Él trabaja para mí. ¿Cuántas personas cree usted que irían al cielo? ¿Le digo la respuesta? 0. Porque no buscarían a Dios porque necesitan salvación para sus almas, lo buscarían por las añadiduras que Dios les puede dar. Así de sencillo. Nadie buscaría a Dios para ser salvo, solamente para ser ricos. Por encima de preguntarnos qué es lo que yo quiero, deberíamos preguntar qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vaya conmigo 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2. Versículo 1. Primera Timoteo 2, versículo 1 dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto lo puede ver en el pasaje de hoy, Juan 3:16. Un solo Dios que envía a su único Hijo para salvarnos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mire, por encima de todo lo que Dios quiera para con los hombres, Dios no está en oposición a que vivamos quieta y reposadamente, no. Dios no está en contra de que seamos prósperos en lo que emprendamos, no. Dios no está en contra de que tengamos familias que amen a Dios, que seamos útiles en la iglesia, donde Él mismo nos ha plantado. Dios no está en contra de que nos amemos o que amemos a Dios sobre todas las cosas. Primeramente, lo que Dios busca es la reconciliación o la salvación de todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Todos. Esta es la razón por la cual Él, por amor a nosotros, envía a su Hijo. En el jardín del Edén, Dios saca al hombre y a la mujer para que no permanecieran en esa condición caída y mucho menos corrieran el riesgo de quedar así por toda una eternidad. Y a la misma vez, a su debido tiempo, Dios entonces introduce a su Hijo para que el hombre pueda ser restaurado a una relación con Dios. La reconciliación de los hombres para con Dios siempre, escuche bien, siempre ha sido el plan principal de Dios. Siempre. Enfatizo una vez más, ¿está Dios en contra de que tengamos riquezas? No. ¿Está Dios en contra de que seamos sanos? No. ¿Está Dios en contra de todas las cosas secundarias? No. Pero sobre todas las cosas, lo primero que Dios busca de los hombres es que se reconcilien para con Él. Y Él mismo se hizo carne y habitó entre nosotros y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, para darnos entonces el llamado o la oportunidad para la salvación. Dentro de ese plan está la paciencia de Dios. El apóstol Pedro, en su segunda carta, lo puede buscar si quiere, segunda de Pedro 3. El apóstol Pedro, en su segunda carta a los expatriados, él escribe aquí a los cristianos que lo habían sacado de sus ciudades, estaban sufriendo por causa del evangelio, por causa de Cristo. Y en su primera carta, Pedro les escribe animándoles a que confirmen su vocación y su elección, a que no desviaran su mirada del galardón que Cristo les había prometido a todos aquellos que permanecieran fieles hasta el final. Muchos de estos expatriados estaban sufriendo duramente y se preguntaban entre ellos, ¿cuándo ha de venir el Señor para que acabe con todo nuestro sufrimiento? Probablemente
Preguntas que usted y yo nos hemos hecho en cierta ocasión. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo seremos librados de este aguijón de persecución que tenemos sobre nuestras espaldas? ¿Dónde está la promesa de tu advenimiento? Y en la segunda carta, segunda de Pedro 3, versículo 8, dice, mas, oh amados. No los regaña, no le dice, mas, oh desobedientes, no. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire, el reloj nuestro es diferente al de Dios. El almanaque nuestro es diferente al de Dios. Porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos y nada más, pero Dios ve mucho más allá. Y Él sabe quiénes han de ser salvos aún en el futuro. Por tal razón es paciente en cuanto a nosotros y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Mire, esto fue lo mismo que Dios le dijo a Pablo cuando estuvo en Corinto, la primera vez, y habiendo recibido rechazo de parte de los judíos, Dios en visión de noche, no tengo la cita aquí, pero Dios en visión de noche le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te podrá poner mano, porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses. En otras palabras, Dios fue paciente durante ese año y medio, ¿en quién? En reconciliar para consigo a mucho pueblo. Dios siempre ha estado en el negocio de la salvación y la reconciliación, siempre. Incluso podríamos hacer el caso de que todo lo que Dios permite en la vida de los hombres para que apunten sus ojos a Él. Hace varios días estaba viendo una página de una persona que yo sigo, cristiano, y le estaban haciendo la pregunta, ¿no? ¿Qué tal con aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué tal con aquellas personas que nunca han escuchado de Cristo, que nunca han escuchado? Y yo sé que la Biblia dice esto, pero nunca lo había pensado de esta manera en que Él lo puso. En Romanos capítulo 1, Dios dice, por medio de Pablo, que todos los hombres, pueden saber que hay un Dios, que el carácter de Dios, los atributos de Dios se hacen visibles desde la creación. Así dice la Biblia, o estoy parafraseando. Pero esta persona dijo, Dios predica todo el tiempo. Cada día, cada año, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo, Dios está predicándole a todos los hombres por medio de la creación. Porque todos aquí entendemos claramente, esto es mayormente para los que no conocen a Dios, que si yo les digo a ustedes, hermanos, ustedes ven este púlpito que está aquí, ustedes no me van a creer. Pero yo oré y se formó de la nada. ¿Cuántos dirían? Gloria a Dios. ¿Cuántos dirían eso? Usted probablemente dijo, el pastor se está volviendo ¿sí o no? Entiende que hubo alguien que buscó los recursos, que diseñó, que lo puso todo junto, para que entonces hoy podamos poner nuestra Biblia, el iPad y demás. Lo mismo con la creación. Cuando miramos la creación, no podemos decir, bueno, eso se creó en una explosión hace billones de no sé qué, no sé cuánto. El Big Bang, lo que le llaman, el Big Bang. De cierta manera yo creo en el Big Bang. Yo creo que Dios lo dijo y ¡bang! Sucedió. Así lo creo yo. Nada más. Siempre Dios ha querido salvar a toda la creación. Lo hace por medio de todos, predicadores, pero también por medio de su creación. Todo este tiempo que Pablo pasó en Corinto fue con la intención de que Dios salvara a todos aquellos que habían de creer. El enfoque de Dios para con los pecadores
siempre es la reconciliación para con Él por medio del arrepentimiento de pecados. Así que debemos entender que dentro de la voluntad que Dios pueda tener para con los hombres, sobre todas ellas, de las cuales estaremos hablando a través de esta serie, está la reconciliación o la salvación de los pecadores. Usted y yo debemos ver a todas las personas desde el plan eterno de Dios para con ellos. Si Dios quiere que sea salvo, ¿qué puedo hacer yo hoy para que esa persona conozca al Señor? Ahí entra nuestro comportamiento. Ahí entra nuestro testimonio. Ahí entra cuán intencionales somos cuando nos reunimos con personas. Es redirigirlos a Dios, según Dios nos dé la oportunidad, mencionar a Dios o hablar de Dios, de las cosas que Dios ha hecho, para que quizás ellos puedan ver que Dios existe y que no es simplemente alguien sentado en un lugar con un cetro dándole golpes a la gente porque no hacen lo que no deben hacer. Dios no es así. Dios no es así. Dios, por amor a nosotros, hizo eso, aplastó, ¿pero a quién? A su Hijo, para darnos a nosotros la salvación. Pero esta reconciliación para salvación y perdón de pecados es para aquellos que no conocen al Señor. Pero, pastor, ¿qué tal con los cristianos que ya conocemos al Señor? ¿Cuál es la voluntad primordial para con nosotros que ya nos hemos arrepentido y hemos creído en el Señor? ¿Será acaso la misma? Sí. Sigue siendo la reconciliación. Todos sabemos que aunque hemos sido salvos de la ira venidera y que aguardamos en esta vida el regreso de nuestro Señor y Salvador, en lo que estamos en este cuerpo de muerte, el cual está propenso y listo para el pecado, todavía dentro de nosotros existe la circunstancia o la situación donde pecamos los unos con los otros. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí ha dejado de pecar en contra de alguien? Levante la mano. Por favor, no la levante. Okay. Gracias, Señor. Por tal razón, aún en nosotros ocurren los pleitos y las enemistades. ¿Y cuál cree usted que es la voluntad de Dios para con sus hijos cuando pecamos los unos con los otros? Yo le pregunto, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios para los cristianos cuando pecan los unos contra los otros? La reconciliación. La reconciliación. Y yo pregunto, esto se va a poner un poco más personal aquí. Yo pregunto, ¿cree usted que la voluntad de Dios para cuando eso suceda es salirse de la congregación? ¿Cree usted que la voluntad de Dios es, cuando esta disensión se presente, es dividir la iglesia? ¿Cree usted que esa voluntad de Dios hacer tropezar a los más pequeños que Dios con su misma sangre redimió? Claramente no lo es. Claramente no lo es. Aunque es lo normal hoy. Es lo normal. Esto está en todas las iglesias, en todos lados. Déjeme darle algunos ejemplos o algunos pasajes para que lo pueda entender mejor. Vaya conmigo a Mateo 5, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo 5, 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, si usted está aquí y dice, yo nunca he matado a nadie, gloria a Dios, ni un mosquito he matado, ¿no? 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ya. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o bueno para nada quedará expuesto al infierno de fuego.
23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, ¿qué? Primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario mañana, la semana que viene, cuando sientas en tu corazón hacerlo. No, ¿qué dice? Pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Hasta ahí vamos a leer. Aquí podemos ver que la voluntad primaria de Dios para con sus hijos es la reconciliación entre ellos, no la ofrenda que puedas traer. Yo sé que probablemente en muchas iglesias sea al revés. La prioridad es, no, trae tu ofrenda. Nada, después tienes tiempo para reconciliarte cuando Dios te lo ponga en el corazón. Pero da tu diezmo. Eso no es lo que está diciendo aquí. Eso no es lo que está diciendo. No es la ofrenda que puedas traer. Tampoco es el servicio que puedas prestar. Hermanos, hay cristianos sirviendo en congregaciones con corazones podridos contra otras personas. Usted podría decir, eso jamás debería haber sido ni posible. Pero pasa. Pero sucede, desafortunadamente. La voluntad primaria de Dios para con sus hijos es la reconciliación entre ellos, no la ofrenda que puedas traer, tampoco el servicio que puedas prestar o los dones que poseas para la edificación de dicha iglesia. De alguna manera, los cristianos de hoy en día han tomado muy en poco el llamado de Dios en cuanto a la reconciliación entre hermanos. Como le digo, esto no es solamente de esta congregación, esto está en todos lados. En todos lados. Tan normal se ha hecho que tales personas se han acostumbrado a guardar rencores, pleitos y enojos en sus corazones mientras que siguen sirviendo en la iglesia. Para ellos el servicio o lo que hacen en la iglesia es mucho más importante que la reconciliación con aquellos que le han ofendido o que ellos han ofendido. Y yo digo, ¿hasta qué punto estaríamos a paz con eso? ¿Hasta qué punto estaría usted a paz con eso? Y mucho antes de que lleguen al punto de odiar a su hermano en el corazón, antes que comiencen a llamar al hermano necio o fatuo, ¿qué hay? Está el llamado de Dios para con ellos, la voluntad de Dios para con ellos. Y es la voluntad de Dios para reconciliación, sobre todas las cosas. Jesús le dijo, dejen todo, deja todo. Hermano, ni te presentes aquí, deja todo ahí y ve primeramente y reconcíliate. Deja tu ofrenda, deja tus dones, deja tu ministerio, no que lo abandones, que no lo ejerzas hasta que deja tu llamado y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y da tu ofrenda, ven y sirve, ven y usa tus dones. Pero la prioridad de Dios para con nosotros, sus hijos, sigue siendo la misma. Es la reconciliación. ¿Cómo podemos servirnos los unos a los otros como Cristo nos ha servido cuando tenemos pleitos con los demás? ¿Usted se imagina? ¿Cómo le lavaría usted los pies a su hermano si Dios así le mandara, con el cual no lo puede ver ni en pintura? Con un cepillo de alambre. ¿Sí o no? No. Pero esto se ha hecho normal en iglesias. ¿Por qué? Porque el cristiano piensa que mientras esté sirviendo, mientras Dios me esté usando, no tengo que hacer primeramente la voluntad de Dios, que es la reconciliación. Errado.
Dios está mucho más interesado en la unidad y la santidad de la iglesia que en todo lo demás. Yo pregunto, ¿no cree usted que Dios sabía que íbamos a pecar los unos contra los otros dentro de la congregación? Yo le pregunto, haga así al menos. ¿No cree usted que Dios sabía que agarrar pecadores salvos por gracia, pecadores salvos por gracia, pecadores salvos por gracia, y ponerlos en un cajoncito llamado iglesia local? ¿Qué iba a suceder ahí? Mi abuelo usaba mucho la frase, están como el perro y el gato, así. ¿Qué sucedería, cree usted? ¿Íbamos a tener pleitos? Eso es normal. Eso es normal. Bájese de esa nube de que, no, en la iglesia no debería haber contiendas. No, las hay. Las hay. Pablo dijo, es necesario que las haya para ver quiénes son los aprobados. ¿Y quiénes son los aprobados? Aquellos que tratan de hacer la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los desaprobados? Los que huyen. Aquellos que no quieren hacerlo, bueno, ya queda de ellos. Pero esto es normal en muchas iglesias, desafortunadamente. Desafortunadamente. ¿Cree usted que Dios sabía que íbamos a pecar? Claramente que sí. ¿Por qué habría otra razón de Dios darnos su mandamiento en cuanto a reconciliarnos? ¿Por qué cree usted? Porque sabía que íbamos a pecar. Vaya conmigo a Efesios 4. Efesios 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Y aquí en Efesios se estaban jalando los pelos los cristianos. No, yo soy más importante que tú porque yo tengo 5 dones y tú tienes 2. Yo soy más importante que tú porque pues yo conozco al Señor hace 20 años y tú apenas 3 semanas. O qué sé yo. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Esta es la razón por la cual las contiendas permanecen, porque nadie es humilde ni manso. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Sabe de dónde viene esa palabra, soportarnos? Piense en... ¿Alguien ubica aquí la palabra apuntalar? Es el pedazo de madera o la barra que aguanta un techo que se está cayendo de soporte. Y la madera puede que empiece que hay mucho peso, pero la aguanta. Hermanos, así estamos llamados usted y yo a soportarnos los unos a los otros. ¿Cómo? Con paciencia. Mire cuántas cosas ya nos faltan aquí. Humildad, mansedumbre y paciencia. Si no tenemos esas 3, no vamos a poder soportarnos los unos a los otros. Versículo 3, aún peor, por así decir. Un golpe al orgullo. Solícitos en guardar en otras palabras, prontos, intencionales, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, compare esos versículos con lo que usted ve alrededor de las iglesias, los cristianos echándose los unos a los otros, peleándose, no se soportan, no se perdonan. Mire qué contraste hay. Y esta palabra, estas palabras están en la misma Biblia que ellos. O sea, no cambian de Biblia en Biblia. La misma. Versículo 31. Salte al 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuánto hay que quitar? ¿Cuánto hay que quitar? Toda. No un 5%, no, estoy mejor que ayer. No, toda. Trata de quitarlo todo. 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y si ahí hubiese un punto, pudiéramos decir, bueno, por lo menos estoy haciendo mi parte. Lo perdoné 3 veces. Es más, lo perdoné hasta 70 veces 7, ya, como dice la Biblia.
Pero no es lo que dice. Hay una coma y dice, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Déjeme decirle, así es que usted y yo debemos aplicar la reconciliación. Así. Claramente, el llamado de Dios para con los hombres es que sean reconciliados para con Él para salvación, pero a la misma vez el llamado de Dios para con aquellos que ya hemos creído es también de reconciliación, pero ahora es para comunión. Y aquí en Efesios es bien claro cómo es que debemos ser reconciliados los unos para con los otros. Según el Espíritu Santo, por medio de Pablo, debemos de soportarnos los unos a los otros con paciencia. Ok. Hay un video por las redes acerca del matrimonio donde dice algo así. Tú y yo nos casamos para toda la vida. Y entre nosotros no puede haber nada de esto de, estoy cansado de ti. Si estás cansado de mí, ve y toma una siesta. Así de sencillo. Go take a nap. Ahí puede añadirle, cómete un sándwich o haz algo, ¿no? Imagínese si tuviéramos esta misma actitud para con los hermanos de la congregación. Es que me tiene hasta aquí. Ve y toma una siesta. Cómete un sándwich. Sin embargo, este es el principio más violado dentro de las congregaciones. Los cristianos de hoy en día desobedecen este llamado de Dios para con sus hijos y dejan que las divisiones o las disensiones hagan estrago dentro de ella. Dios nos manda a ser solícitos en guardar la unidad y lo que estos, y voy a poner cristianos entre comillas, lo que estos cristianos hacen es sembrar la división y las contiendas. Ellos no están dispuestos a perdonar de la misma manera que Cristo los ha perdonado. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor de que Dios nos ha perdonado no conforme a nuestras obras, sino conforme a la multitud de sus misericordias? Si Dios nos perdona de acuerdo a nuestras obras, ninguno estuviéramos aquí. ¿Verdad que no? Hace rato Dios hubiese enviado un rayo o algo y nos hubiese aniquilado, pero no. ¿Cuántos estamos contentos de que Dios nos perdona cada vez que nos arrepentimos? ¿Sí o no? Aún con gemidos indecibles, ¿sabes? Aún cuando no sabemos qué decir, Dios sabe que queremos decirle, Señor, la embarré. ¿Y cuántos pues le dan gracias a Dios de que Dios nos mantiene récord de nuestras ofensas? Ahí, ya empezó a bajar los amén. Pero para que sepa, Dios nos mantiene récord de nuestras ofensas. ¿Acaso no es esa la manera en que Dios nos llama a perdonarnos los unos a los otros? Yo le pregunto, ¿sí o no? Ahí no están muy convencidos. Sí. Sí, así es. Estas personas no están dispuestas a perdonar de la misma manera que Cristo los ha perdonado. Yo he conocido cristianos a los cuales he dicho, pero absorbe la ofensa. No. Pero voltea la otra mejilla. No. Pero toma, no lo tome. No. Ellos quieren sentirse excusados para hacer o deshacer lo que han propuesto en su corazón. Y a ese punto que uno hace, la Biblia te manda a perdonar. Sí, yo sé, pero ya cuando alguien te dice así, es como que causa perdida. Imagínense si hiciéramos eso en nuestros hogares. Si cada vez que usted se enoja con su esposo, usted se va y la deja. No, me divorcio. ¿Cómo te va tu matrimonio? Me he divorciado 53 veces. Y sigo casado con la misma mujer. ¿Cómo es posible? Cada vez que me enojo, me divorcio. El juez en la corte le diría, no, ya, es juez, ¿no? No, nos toleramos, somos pacientes y demás. Y gracias a Dios por esos tiempos. Pero lo mismo para con nuestro cónyuge, hermano. Es para con nuestros hermanos en la congregación. Así de sencillo. Así de sencillo.
Personas así han abiertamente desobedecido y se han rebelado en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el fin de ellos? Abandonan la congregación y se van con enemistad en sus corazones. Esto es, otra vez, a través de toda la historia de la iglesia, especialmente, diría, porque no llevo vivo más de 50 años, pero lo he visto normalizado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años. Y en las redes sociales pues está la evidencia. Encuentras con pastores que supuestamente tienen muchos seguidores, ellos mismos se dan el título de pastores influentes, donde dicen cada aberración, no, si la iglesia no se ajusta a lo que tú quieres, pues vete a otra donde Dios te pueda usar. Y yo digo, caray. Caray. Abandonan la congregación, se van con enemistad en sus corazones. Entonces llegan a otra congregación, porque aquí la historia no termina, aquí continúa. Entonces llegan a otra congregación donde nadie los conoce y pretenden que fue la voluntad de Dios llegar allí. Y en sus comentarios en Facebook, de esto mucho menciona también el pastor Chu en sus predicaciones, si usted las escucha. Esto es un mal de la iglesia del siglo XXI. Y en sus comentarios en Facebook y demás alardean de, cuán bueno es estar aquí y hacer la voluntad de Dios. O cuán bueno es llevar aquí a que Dios me trajo en su voluntad a esta congregación. Y Dios me mostró en su voluntad que me voy de la congregación porque voy a congregarme en otro lado. Y no sé qué, 25,000 cosas. Así al menos lo presentan delante de todos. Y aunque, escuche bien atentamente por favor, y aunque esa decisión que han tomado de abandonar la iglesia puede, voy a poner puede entre comillas, puede que caiga dentro de la voluntad permisiva de Dios, de eso hablamos la semana pasada, o de la voluntad de deseo de Dios, va en contra de la voluntad de mandamiento de Dios, porque ya Dios estableció lo que se debe hacer cuando pecamos los unos contra los otros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los veo muy callados. No se me duerman ni se me achicopalen. Ni se me agüiten. Puede, pero va en contra de la voluntad de mandamiento de Dios. Hablamos la semana pasada, voluntad de decreto. Dios decretó lo que iba a hacer, lo hizo. Voluntad de mandamiento. Dios dio mandamientos, los cuales los hombres obedecen o desobedecen. Voluntad de deseo. Dios quiere que esto suceda, pero no siempre sucede porque otras personas. Y la voluntad permisiva de Dios. Pero ninguna, si usted quiere saber si está en línea con la voluntad de Dios, la que usted tenga, aunque sea permisiva, no puede ir en contra de las otras tres. No puede agredir ninguna otra. Ahí se da cuenta de que se salió fuera de la voluntad de Dios. Va en contra de la voluntad de mandamiento porque Dios nos manda a reconciliarnos, no a huir cuando no queremos perdonar y somos rebeldes a la reconciliación para comunión los unos con los otros. ¿Significa que los cristianos no se pueden ir de congregaciones? A la pregunta del millón. Yo tengo mi opinión al respecto. No lo encuentra en la Biblia. En la Biblia usted no ve personas cambiándose de iglesias. Por cualquier razón. La semana pasada, no sé si fue la semana, ya ni me acuerdo ni qué prediqué la semana pasada, pero estaba mencionando acerca de esta aplicación de neighborhood, cuando la gente, estoy buscando una iglesia que sea así, que se acomode a lo que yo quiero, y los comentarios ahí van. Ven a la mía, el pastor de mi congregación es bien hip. En mi congregación tenemos, es una venta. Ven a mi congregación porque aquí tenemos, y yo pregunto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió con la oración y el ayuno? Dice, Señor, muéstrame a dónde quieres que vaya. Porque a donde Dios nos lleve ahí es donde vamos a dar fruto, vamos a crecer, vamos a servir. Nuestros dones florecerán para bien de la congregación. Pero si estamos buscando lo que me convenga a mí, hermanos, vamos a ver la iglesia como una transacción. Vengo aquí mientras me den algo. Cuando no me den, pues me voy. Imagínese usted. ¿Cuántos estuvieran seguros en sus matrimonios si fuese su caso?
Su esposa piensa, no, si no cocino hoy me va a divorciar. No, si no arreglo el techo, mi esposa me va a dejar. No. Mi amor, ¿cocinaste hoy? No me dio la gana de cocinar, estoy cansada. Ok, cómete un sándwich. Ya. Así de sencillo. ¿Sí o no? Así es. Y el hombre que ama a su esposa le dice, no, ni te preocupes, yo me hago cualquier cosa. Y se hace un pan ahí medio viejo con moho atrás y todo, y se lo come. Ya, no pasó nada. No pasó nada. Pero nos soportamos los unos a los otros. La iglesia debe ser igual. Porque la voluntad de Dios para con nosotros, ¿qué cosa es? Es la reconciliación. Ahora, puede, pues, si acaso sé que el pastor no respondió a la pregunta, ¿puede un cristiano irse a una congregación para otra? Sí, yo no veo por qué no. Pero, donde yo estoy en desacuerdo, según la Biblia, es que nadie debe irse a una congregación con corazones podridos, ni en rebeldía, ni con algo en contra de alguien. Si estás a paz con Dios y con los hombres, y Dios te mueve, Dios te movió, no pasó nada. Pero para irte de una congregación con el corazón podrido, dolido, y encima de eso te vas sembrando cizaña, hermano, nadie puede decirme, es que la voluntad de Dios es que nos fuéramos. No, si la voluntad de Dios ya está en la Biblia, en cuanto a ese tema. Así que, si usted está en esta congregación, o en otra congregación, o sea, en caso de que alguien escuche el mensaje en el futuro, por favor, no le pida a Dios que le muestre su voluntad en cuanto a cuál iglesia ir. Señor, muéstrame a qué iglesia debería ir. Mientras no está en línea con la voluntad de Dios para con esa congregación. Si aún tiene enemistad en su corazón, si no se ha reconciliado con su hermano en la iglesia donde se congrega, y ya la voluntad de Dios le ha comunicado qué es lo que debe hacer, no le pida a Dios, Señor, esta es tu voluntad, muéstrame. La que ya está aquí, hazla. Trataremos con la otra después. Cierro con los siguientes versículos. Primera de Juan, vaya conmigo por favor, Primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Versículo 5. Si quiere, póngase de pie, así lo leemos todos ya bien despiertos y estirados. Primera de Juan 1, 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note qué pasaje tan hermoso es. Si decimos que andamos en luz, no, yo tengo una buena comunión con Dios, pero andamos en desobediencia, en enemistades, en contiendas, en pleitos, en dureza de corazón, ¿qué dice aquí? Mentimos. Pero si andamos en luz, como él está en luz, no solamente tenemos comunión con él, sino también tenemos comunión los unos con los otros. Y mientras buscamos la comunión los unos con los otros, ¿por medio de qué? De la reconciliación, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. Acompáñame ahora. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra es la firme ancla de nuestra alma. Tu palabra es aquella que nos regresa otra vez al fundamento de las Escrituras. Cada uno de nosotros que estamos aquí
Tenemos corazones propensos a fallar, propensos a equivocarnos, propensos a crearnos sabios o a creernos sabios en nuestra propia opinión. Pero yo te quiero pedir, Señor, en esta tarde, que a través de esta serie queremos aprender a conocer tu voluntad. No solamente para tenerla en nuestro intelecto como algo que sabemos, más bien para ponerla por obra en nuestro diario vivir. Hoy es una buena oportunidad para poner por obra esta voluntad tuya en cuanto a la reconciliación. Yo te quiero pedir, Señor, que si en medio nuestro hay personas con corazones dolidos, con enemistades, con pleitos, contiendas, disensiones, yo te pido que hoy cada persona que escuche tu palabra sea movido a cumplir con tu voluntad, la cual es primordial sobre todas las demás, la reconciliación. La reconciliación. Yo te pido que tú nos enseñes como hijos tuyos, como hermanos en Cristo, a que si tenemos pleitos o diferencias, Señor, poner por obra lo que tu voluntad ya está escrita en tu palabra. Ir a reconciliarnos, a ser pacientes, a perdonarnos de la misma manera en que hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Así que yo te pido, Padre, que tú nos lleves a la unidad, a la santidad de la congregación, y que tú nos enseñes que sobre todas las cosas, sobre todas aquellas voluntades permisivas tuyas, hay una que es preeminente sobre todas, y esta es la reconciliación. Primeramente para contigo, para estar en luz, y para con los demás, para tener comunión los unos con los otros. Y pedimos que mientras eso sucede y mientras ese proceso continúe en medio nuestro, la sangre de Jesús nos siga limpiando más y más. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, que de regreso a nuestros hogares nos lleves con bien, con bendición. Y que tú continúes meditando esta palabra en nuestros corazones. No nos dejes endurecer el corazón a causa de las contiendas. No nos permitas justificar o excusar nuestra rebeldía o desobediencia por no querer reconciliarnos. Ayúdanos. Llévanos de regreso a la cruz. Ayúdanos de nuestras debilidades, te pedimos en esta tarde. A ti la gloria, la honra, todo reconocimiento. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios.